Muy bien, pues muy buenas tardes. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio cronológico. Lo dejamos el último día, si no recuerdo mal, en el capítulo 11 del primer libro de Reyes, con la muerte de Salomón, y decíamos que llegábamos a ese punto importante de la historia de Israel en el cual se separan, o hay esa gran división del pueblo de Dios, que venía siendo una sola nación de 12 tribus, ahora se va a dividir en dos naciones. Por así decirlo, una va a conservar el nombre de Israel, será la nación que se queda en el norte, formada por 10 de las tribus de estas 12, y luego la del sur, formada por las tribus de Benjamín y de Judá, se llamará la nación de Judá. Así que a partir de este momento es importante tener en cuenta que estamos lidiando en la Biblia con dos Israeles, por así decirlo, con dos pueblos de Dios. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá, antes conocidos solo como Israel, ahora se les conoce como Israel y como Judá. Entonces, a partir del capítulo 12 tenemos que estar muy conscientes si la Biblia nos está hablando del reino del norte, de Israel, o del reino del sur, de Judá, porque cada nación va a tener su respectivo rey, va a tener sus profetas, sus historias, características, etcétera, etcétera, como si fueran dos naciones. ¿De acuerdo? Así que esto es un punto muy importante que debemos conocer para no liarnos y no perdernos la trama y el hilo que viene siguiendo los libros de los reyes, primera y segunda de Reyes, que son los que estamos viendo. Recordar solamente que son un solo libro, que se dividieron en dos, pero como decíamos, primera y segunda de Reyes es un solo libro, escrito, por así decirlo, o partido en dos volúmenes. ¿De acuerdo? Muy bien, y a modo de, bueno, pues para cuando se pierdan, porque sería un poco inevitable en algún momento de esta historia entre tanto rey y tantas historias del norte, del sur, del norte, del norte, del sur, pues a modo de no perdernos tanto, tenemos una tablita que quiero que la saquen, si la tienen por ahí, y la pongan ahí delante para que puedan seguir. Y lo que voy a hacer ahora es intentar explicar esta tablita, a ver si la podemos tener aquí detrás. Y es una tabla, como ven ahí, que contiene los reyes y los profetas, dice el título, con libros, los profetas que tienen libros en la Biblia, de Israel hasta el exilio de Babilonia. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces en esta tabla los reyes y los profetas que tuvo Israel hasta el exilio de Babilonia, pero solamente los profetas que tienen libros en la Biblia. Puede que haya en la historia algún profeta que Dios envía, pero no tiene libro en la Biblia, entonces aquí no estará escrito. ¿De acuerdo? Elías, por ejemplo, o Eliseo fueron dos grandes profetas de Dios que envió a su pueblo, pero aquí no aparecerán. ¿Por qué? Porque no tienen libro en la Biblia. Como lo que estamos viendo es un estudio cronológico de la Biblia, he querido introducir en esta tabla solamente los profetas que Dios envía en este tiempo, que tienen escrito en la Biblia, ¿qué? Para que tú sepas, cuando estás leyendo, quien sea, Joel, o estás leyendo Jonás, tú puedes venir a esta tabla, buscarle y decir, mira, sé que estuvo profetizando bajo el reinado de tal persona, en el reino del norte o en el reino del sur, donde quiera que tú lo encuentres en esta tablita. Aparentemente lo ves aquí y dices, qué confuso, no sé, algunos quizás son más visuales, se les aclara, otros se pierden. Yo voy a intentar explicarlo un poquito para tener un poco más de claridad. Primeramente, como ven, el primer renglón, lo de arriba ven que son los años, empieza en el 1051, básicamente, 1051, 1040, 1030, van bajando los años a medida que avanzamos en el tiempo, porque estamos antes de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces estamos partiendo desde el 1000 antes de Cristo, hacia abajo, hasta el año 0, por así decirlo, que sería Jesús, que sería Cristo, y de ahí empezamos a contar para arriba. Pero ahora estamos contando hacia abajo, en orden descendente. Por eso empieza en el 1051 con el reinado de Saúl, que es el primer rey de Israel, como ya vimos en su día. Saúl, que decíamos que reinaba ¿cuántos años? ¿Quién recuerda esto? 40 años. Por eso, como ven ahí, Saúl va del año 1050 al año 1010. ¿De acuerdo? Más o menos. No vamos a ser exactos con los años porque es muy difícil calcular, ¿verdad? Ir al detalle, ir al milímetro. Pero bueno, básicamente del 1051, pues como al 1010 serían los 40 años. Como ven ahí hay una rayita que separa o divide a Saúl ¿de quién? Del siguiente rey, que va a ser David. David es el segundo rey de Israel y va desde el año 1010, por así decirlo, como reinó otros 40 años, pues hasta el 970, ¿verdad? 1010 menos 40, 970. ¿Sí? ¿Vamos bien? Lo entendemos, ¿no? ¿Por qué hay solamente una raya con un solo color? Porque aquí todavía no se ha dividido Israel. Ahora todavía estamos en el Reino Unido.
No en el Reino Unido, no estamos en el Gran Bretaña, pero en el reino que no se ha dividido todavía el pueblo de Dios, vaya. ¿De acuerdo? Entonces estamos, por eso es una sola línea con un solo color. Entonces después de David, bueno, como ven debajo, o sea, ahí sí puse a Samuel, ¿verdad? El profeta, que actuaba un poco como profeta de Dios enviado tanto a Saúl como a David, por eso tienen debajo a Samuel, ¿verdad? Que fue el profeta que Dios envía para hablar en ese tiempo de los reyes de Saúl y David también. Después tenemos ahí a Natán, le tengo entre paréntesis porque no tiene el libro. Pero bueno, después de David decimos, hasta el año 970, el siguiente rey, su hijo, ¿será quién? Salomón. Y entonces vamos, ¿cuánto reina Salomón? ¿Quién recuerda? Otros 40 años, muy bien. Así que va del 970 menos 40. 970, a ver los matemáticos, 970 menos 40. ¿Qué? 930. 930, por eso llega Salomón hasta el año 930. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre en el año 930 o 931 para ser más exactos? Da igual, no quiero que me sean, ¿verdad? No estamos haciendo un estudio súper profundo de la Biblia, entonces quizá alguno puede decir, no, es que fue puede que los años varíen un poquito arriba o abajo, pero estamos queriendo conseguir una vista global de la historia y más o menos saber los tiempos, los reyes, etcétera, pero no me sean demasiado puntillosos con los años y demás, ¿vale? Decíamos entonces que después de Salomón, que es aquí donde lo dejamos el último día, cuando muere Salomón, lo que ocurre es esta división que yo les comentaba antes. Por eso ven ahora que la siguiente tablita, en el año 930, ya no es una sola tabla en el color salmoncito, ese que puse tan bonito, ¿ves? Ahora son dos tablitas, una va en gris, verde, yo no sé cómo vean ese color, una va en ese color y otra, ya la tengo aquí detrás, muy bien. Ahora vamos en esta tablita, esta es una nación. Concretamente, pues por ser geográficamente la de más arriba, que es el reino del norte, pues la puse arriba. Así que esto ahora va a ser, a partir de 930, aquí se dividen los dos. Y en vez de ya ser una sola nación, ahora son dos, ¿ven? Una y dos. ¿De acuerdo? Por aquí va el 930, que es el mismo año para las dos, obviamente. Pero por aquí, por arriba, va el reino del norte. Y por aquí en azul va el reino del sur. Todo el rato, ¿verdad? Esto está así cortado porque no me cabe en el papel. ¿Verdad? Si tuviéramos una esta muy grande, sería una sola línea, muy larga. Yo la he cortado porque no cabe, ¿vale? Pero obviamente es toda una línea seguida. Entonces la línea de arriba es la línea del norte y en azul va la línea del sur, ¿vale? Norte y sur. Y aquí abajo, ¿qué pasa? Ya no hay norte, ¿lo ven? Solamente sur. Porque durante unos años continúa el reino de Judá, dura más que el reino del norte, aunque finalmente también sería conquistado, pero durante unos años se mantiene solo el reino de Judá. ¿De acuerdo? Entonces entendemos un poquito la tabla de esto que les estoy diciendo. Primero el Reino Unido, ahí arriba, después el reino dividido, por arriba el norte y en azul el sur, el norte y el sur. Y ahí abajo el sur solamente, porque aquí, como ven, con el último de los reyes, entonces si uno ve esto, ¿qué sabe? Porque este fue el último de los reyes del norte, de Israel, Oseas. ¿Vale? Sí, Oseas, rey. No es el profeta está por ahí. Hay otro rey que se mueve abajo. ¿Se entiende un poco la tablita entonces? Y arriba los años, 930, 20, 10, ven que van bajando los años, 800, 710, hasta más o menos el año 600, que es cuando entran en el exilio. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Ok. Entonces, como les decía, se ha dividido el reino. El primer rey ahora de Israel, ¿quién es? Jeroboam. ¿De acuerdo? El primer rey del norte es Jeroboam. ¿Quién es el primer rey en el sur? Roboam. ¿De acuerdo? Este es el primer rey del reino del sur. Aquí les he metido, cuando ven este número pequeñito, el 1, por ejemplo, o aquí la A, es que imagínate un rey que reina dos años nada más, o un año. Pues es un trozo muy cortito, entonces no me cabía el nombre dentro de ese trozo tan pequeñito, ¿vale? Por eso lo he sacado fuera. Aquí este Nadab tendría que ir aquí dentro del 1, pero iba a estar demasiado pequeño como para leerlo. Lo mismo aquí con el 2 y el 3. Son dos reyes, Ela y Zimri, que gobiernan o que reinan durante muy poco tiempo y por eso les saqué de aquí y los puse arriba para poder leerlo. Lo mismo aquí con los Jocosías, que reinan un par de años y no cabe el nombre, entonces lo saqué ahí arriba para poder leerlo mejor, ¿vale? Aquí lo mismo con Zacarías y Salum y Pecaía.
5, 6 y 7. Ven que los he identificado con sus números para que puedan saber quién es el rey que debería ir escrito en ese huequecito que no cabe. ¿Vale? ¿Entienden eso? Ok. Yo creo que no tengo que explicar nada más de la tablita. Pues solamente eso. Así podemos decir, en la línea de color van los reyes, ¿de acuerdo? Y cuando son profetas, pues van fuera de la línea de color, como por ejemplo aquí, Joel o Abdías. Son profetas enviados aquí al reino del sur durante el reinado de Joram, ¿de acuerdo? Ahí está Joel o está Abdías. A lo mismo aquí con Jonás, con Oseas, con Amós. Son los profetas que tienen el libro en la Biblia que Dios los envía, ¿de acuerdo? A según qué reino. Aquí es el reino del norte, en el reinado de Jeroboam II. ¿Lo ven? Al final de su reinado, estos dos profetas es cuando tienen su actividad profética. ¿De acuerdo? Lo mismo aquí abajo. Sofonías, Jeremías, Habacuc o Nahum son profetas que Dios envía durante el reinado de... ¿De quién? De Josías, del reino del sur. El reino del sur, muy bien. ¿Se entiende? Obviamente eso no es para que se lo memoricen, no es para que, ¿verdad? Solamente quiero que lo entiendan, cómo está diseñada la tabla, cómo está escrita, y que la tengan ahí pues, como manual de referencia, como consulta, cuando les surja una duda entre que están leyendo el libro de Primera de Reyes. Uy, ha dicho el rey, ¿quién era el rey aquí? A ver, ¿quién era el profeta que estaba hablando cuando este rey estaba aquí en activo? Entonces vienes aquí a la tablita y en una vista rápida puedes encontrar qué profeta de Dios estaba profetizando, en qué reino y durante el reinado de qué rey. ¿Vale? Ese es el propósito de esta tabla. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Entonces ya no se ve tan confuso, ¿que no? Como al principio, cuando la cogieron así, que dijeron, mamma mía, ¿cómo empezamos el 2018? Es que hemos arrancado fuerte el 2018, Salem. Así que vamos a por todas. Muy bien, pues dejamos atrás la tablita y pasamos a hablar de estos dos, un poquito una introducción así muy general, de estas dos naciones que ahora tenemos en la mano, Israel y Judá. Vamos a decir de Israel, ¿verdad? De la nación de Israel, de las 10 tribus que se quedan al norte. Dice ahí, de características generales de esta nación, no tuvo ni un solo rey bueno. ¿Ya han visto en la tabla cuántos reyes hay? ¿Pueden contar así más o menos cuántos hay? A ver cuántos reyes más o menos cuentan en el norte. Más o menos, ¿cuántos cuentan ahí? 12, 11, 14, por ahí 11, ¿no? Como 11 reyes, ¿habrá? 20, ¿cuántos hay? A ver. 14 salen, 19 reyes salen por ahí, ¿ok? Bueno, de todos esos que cuenten, si cuentan 11, 14, 19, a los que cuenten, luego despacio, de todos esos reyes, ni un solo rey hizo las cosas bien. Todos lo hicieron catastróficamente mal. Supuestamente el rey, ¿te acuerdan cuando Dios dio las pautas de lo que era, cómo debería comportarse un rey? Que tuviera su propia copia de la Biblia, que fuera con justicia, que sirviera al Señor, que obedeciera, que... Nada. Ya no solo que no hicieran eso, sino que hicieron lo opuesto. Llevaron al pueblo a la idolatría, etcétera, etcétera. Así como que Jeroboam pone aquí, Jeroboam fue el primero y empezó con mal pie. Bueno, con ese mal pie con el que empezó Jeroboam, parece como si los demás hubieran dicho, pues vamos a seguir sus pisadas. Y todos empezaron igual que él, ¿no? A hacer las cosas como él, o peor. La cosa está en que en todos esos años, y luego Dios es malo, ¿no? Luego me da risa porque decimos, oh Dios, ¿cómo puede permitir? Y digo, pero es que es tanta paciencia. ¿Cuántos años han pasado ahí? 200 años más o menos de reinado, Dios esperando y esperando y esperando. Yo creo que 200 años de paciencia está bien. Yo no sé cuántas veces te has visto en tu vida en una situación en la que ya has dicho, es que todo tiene un límite, es que esto ya es la gota que colma el vaso, es que ya no puedo ser más paciente. ¿De cuánto tiempo estabas hablando? Era una situación que te tenía así, ¿cuánto tiempo? ¿Un año? Y ya después de un año reventaste. 2 años. O 2 meses, o 2 horas. ¿Cuánto es? ¿En cuánto nos perdemos la paciencia nosotros? ¿Les parece bien 200 años para Dios? Porque luego llega el tiempo del exilio y qué malo es Dios, ¿verdad? Porque permite que su pueblo sea derrotado y que esté 70 años, ya son 70 por 200 que llevan haciendo lo que quieren, ¿verdad? Viviendo
es como si no hagas esto, pues lo veces y peor, ¿verdad? Así, viviendo de esa manera. Cosas terribles y tremendas para ser esa nación que supuestamente debería ser un modelo para las demás naciones. Bueno, pues no hay ninguno que diga, caray, voy a hacer un poco de caso a lo que Dios dijo. Voy a hacer un poquito de caso nada más. No, olvídate, en Israel no vas a encontrar ninguna nota de color, así que digas, ay, qué bueno, bien este rey. Todos lo hicieron mal. Jeroboam, como digo, fue el primero. Empezó con, luego vamos a aclarar bien quién era este Jeroboam, por qué empieza a reinar en el norte, etcétera, etcétera. Eso lo vemos ahora. Pero Jeroboam fue el primero y dice que lo que hizo fue construyó 2 becerros de oro para que el pueblo los adorase y no tuviesen que ir al templo a Judá. Por temor, y ponéis por temor, suena rata, por temor de que se quisieran unir y lo mataran para seguir a Roboam, ¿de acuerdo? Luego lo vamos a aplicar esto, pero ¿qué les parece? Volviendo, ¿qué les recuerda esto? ¿A dónde volvemos? A los tiempos de Aarón, ¿de acuerdo? Cuando se hace, está ahí el becerro de oro y, ¿verdad? Dios había dicho, había subido a la montaña con Moisés a darle las tablas de la ley, los mandamientos, todo, y de repente cuando bajan se oye una fiesta y habían montado ahí habían puesto ahí un DJ y todo, y bueno, estaban ahí perdidísimos con el cordero, al becerro. Y la vida, Jehová, este es el que nos sacó de Egipto, ¿no? Por favor, después de lo que habían visto, después de lo que habían leído, después de lo que habían visto y vivido. Bueno, pues esto nos recuerda, ¿verdad? De nuevo, 2 becerros de oro. Este Jeroboam los construye, los lleva al pueblo a la idolatría. Instaura un sacerdocio nuevo. Bueno, dejó a Jehová, dice ahí, llevó al pueblo a la idolatría, instituyó sacerdotes que no eran levitas, inventó fiestas solemnes para que el pueblo la celebrara. O sea, casi que hizo como una religión nueva, ¿verdad? Con normas nuevas. Así como que todo lo que vimos de Éxodo y Levítico, ¿recuerdan? Como lo de estricto que era, lo de detallado que era, los sacerdotes hacían esto, los levitas hacían lo otro, la adoración era de esta manera. Pues imagínate que todo eso lo tiras por la borda y tú te inventas lo que quieres. ¿Todo qué? Por temor a no perder el pueblo, a que no fuera él a morir y el pueblo se le fuera con las naciones del sur. ¿De acuerdo? Él se inventa calendarios nuevos, se inventa de todo y ahí vale todo ya, ¿verdad? Con tal de que el pueblo se quede contentos con él y le rindan a él tributo o fidelidad o lo que sea, valía cualquier cosa. Este fue como empezó, así como empezó a funcionar el reino, este fue como el pistoletazo de salida del reino del norte, ¿de acuerdo? De Israel. Y el legado que este hombre deja, como se le recuerda vez tras vez durante el libro de Reyes cuando se le menciona, y este fue hijo de Jeroboam, y a que no saben qué epitafio le ponen, el que hizo pecar a Israel, así como se le recordó. Qué triste, ¿no? Que como te mueres y te recuerdan así, este es el rey que hizo pecar al pueblo. Eso es lo que por lo que se le conoce y perdura hasta el día de hoy. Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Pobre, qué triste, ¿no? Siendo rey de Israel. Bueno, no para deprimirles, es solamente para contarles la historia, así es como es. La buena noticia es que Dios es Dios, Dios es fiel, Dios es bueno, y a pesar de los pesares, Él sigue siendo clemente, misericordioso, y mira con justicia y con amor y con perdón y el estado para la ira, y es misericordioso y bondadoso y gracioso, que tiene gracia, o sea, que derrama su gracia, no gracioso de que cuente chistes, ¿no? Sino que gracioso en el sentido de que nos brinda su gracia, lo que nosotros no podíamos alcanzar y no merecíamos, Él nos lo da para que podamos servirle y seguirle, si ponemos tan solo un poquito de nuestra parte. Pero Israel no colaboró en nada. Y como decía, pues después de unos 200 años, algo más de 200 años, Israel va a desaparecer del mapa pues debido a todo esto. Jeroboam es lo que instituye y rey tras rey, después de él, siguen su modelo. Algunos le sobrepasan, algunos no tanto, pero vamos, dentro de un catálogo, dentro de un color negro. Algunos muy negros, otros gris oscuro, pero vamos, no hay blanco por ningún lado en esta historia. Así que triste que la historia de Israel termina y hay que contarla así. Vamos a ver Judá. ¿Qué ha pasado en Judá? Estas eran las tribus del norte, que eran 10. Las 2 tribus que quedan en el sur, Benjamín y Judá, ¿cómo les va? Bueno, al menos dice Judá tuvo al menos 4 avivamientos, ¿de acuerdo? Tampoco fue que la nación de una fuera la mala y esta fuera la buena. La nación mala y la nación buena me refiero, pero al menos hubo destellos, al menos hubo algunas personas durante este tiempo que hicieron las cosas bien, intentaron hacer las cosas bien, o fueron un buen modelo para el pueblo como reyes. Eso provocó que el rey fuera un buen modelo de lo que el rey debía ser. Eso supuso que en su reinado hubiera un avivamiento.
¿de acuerdo? Las cosas cambiaran, así como cuando David, ¿no? Que servía al Señor de todo su corazón y conforme al corazón de Dios era de David, pues entonces decíamos que llegamos a la época dorada de Israel. Y es que cuando el rey obedecía a la palabra de Dios y el rey era un buen modelo de lo que tenía que ser un rey, eso no redundaba solamente en él y en su familia, sino en todo su reinado y en todos los pueblos que gobernaba. Y había prosperidad, y había avivamiento, y había bendición, y había aquello que producía la obediencia. Y esta es una lección muy bonita, porque esto no es solamente para el tiempo de los reyes. La Biblia ahora dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Cuando nosotros intentamos hacer las cosas bien y ponemos la palabra de Dios por obra y la obedecemos, intentamos seguir al Señor, hay prosperidad, hay bendición, no solamente para nuestra vida y para nuestra familia, sino para todo aquello que pueda estar debajo de nuestra autoridad. ¿De acuerdo? Todo aquello que de alguna manera podamos afectar. Eso tiene el avivamiento, la bendición, viene con la obediencia. Así que lo podemos leer, ahí he puesto las citas de Crónicas. Recuerdan que Crónicas repite la historia de Primera y de Segunda de Reyes. Aquí he sacado las citas de Crónicas porque se ve mejor. Entonces hay estos 4 reyes. Uno es, por medio de Asa, que vino un primer avivamiento. Así que Asa fue un buen rey. Su hijo Josafat también siguió las pisadas de su padre y también fue un buen rey que trajo avivamiento a Judá. Y luego también Ezequías fue otro rey que también hizo las cosas bien. Y Josías, me encanta a mí el rey Josías también, como recuerdan esto cuando Josías, que reinó con 7 u 8 años, y luego ya al tiempo se hizo una reforma en el templo y encontró en esa reforma el libro de la ley, recuerdan, y la abrió y dijo, caray, pero hay un montón de cosas que no estamos haciendo, ¿qué dice este libro? Y empezó una revolución en su reinado que, ¡buah! A mí me encanta leer esa historia. Como Josías dijo, venga, vamos aquí a hacer limpia, no puede ser. Los lugares altos, tírenlo. En cada ciudad donde se encuentra un lugar alto que se había elevado, construido para adorar a otro Dios, lo tiramos ahora abajo. Cualquier templo dedicado, fuera idolatría, y empieza a barrer, a exterminar la idolatría de todo su reino. No quiere dejar ni un solo rincón de su reino sin afectar. Y él empieza a poner y a traer obediencia a cada área de autoridad que él tenía. Y mira, eso empieza a provocar una bendición no solamente en él, sino en todo su reino. Así que me encanta el rey Josías, pero también Ezequías, Josafat y Asa, estos 4 reyes que por su ejemplo y por su obediencia pudieron traer también bendición a su reinado. Así que recuerda esto, recuerda que todo aquello que esté debajo de tu influencia, donde tú traigas obediencia a la palabra de Dios, vas a ver bendición de una u otra manera. Quizás no siempre como tú quisieras verla, pero vas a ser un legado que vas a dejar y Dios va a bendecir tu acto de obediencia, mi acto de obediencia. Dice que en varias ocasiones intentó conquistar a Israel, pero no tuvo éxito. Israel y Judá no vivieron en armonía, como aquel que dice, ya antes adelanté, que incluso cuando eran una nación unida, pues tenían sus rifirrafes, sus más y sus menos, sus riñas, sus disputas, unas tribus con otras, etcétera, etcétera. Y ahora que están divididos, pues aún mucho más. Estas rencillas aún más se acrecentaron, estas rencillas se marcaron mucho más. Los de Judá nunca entendieron que los del norte se pudieran separar de ellos, por así decirlo, y luego que empezaron a vivir como vivieron, guiados por sus reyes, como fueron guiados. Cuando fueron conquistados se mezclaron con las naciones vecinas. Bueno, esto terminó ya de marcar la separación entre el norte y el sur. Y bueno, de esta época viene esto de que cuando llega Jesús, y vemos en la Biblia, en los evangelios, cuando dice que judíos y samaritanos no se podían ver, porque no se trataban, no se hablaban. Esto viene de todo esto, de muchos años atrás. Judíos es el nombre que quedó de los de Judá, de estas 2 tribus de Judá, de esta nación de Judá, que se quedó con lo de los judíos. Y de los de Israel se quedó samaritanos, porque la capital de Israel era Samaria. De acuerdo, la del sur se quedó Jerusalén como capital de Judá, y la capital de Israel era Samaria. Por lo tanto, se les conocía como samaritanos a las tribus del norte, por así decirlo, y judíos a la nación de Judá. Entonces dice que aún en tiempos de Jesús, samaritanos y judíos no se trataban, no se llevaban. Todo esto viene de todas estas rencillas, ¿no?, que había en esos tiempos, por esto de la división y por muchas otras cosas más. ¿De acuerdo? Así que es un panorama un poquito para que sepamos lo que nos vamos a encontrar. Cuando estemos hablando cuando veamos la historia, imagínense que está hablando del rey Jeroboam del norte, ¿no? Cuando la Biblia diga, y Jeroboam murió y le sucedió Menganito, tú ya puedes saber. Me da igual que venga, no lo va a hacer bien.
sí, ya puedes adelantar que no vas a leer nada positivo. Vas a seguir leyendo en la misma tónica. No importa quién venga, no importa quién muera y quién le suceda. Si es el norte, no vas a encontrar nada bueno. Todo lo que vas a encontrar es más de lo mismo. Si es el sur, todavía tienes la esperanza de a ver si este que viene ahora es el bueno. ¿Verdad? Porque también tuvo más o menos el mismo número de reyes que tuvieron los del norte, pero solo 4 lo hicieron medianamente bien. El resto tampoco lo hicieron bien. Muchos de Judá también. Judá tuvo también épocas oscuras, épocas de pecado, épocas de idolatría, al igual que el norte. Hay veces que lees así y dices, madre mía, qué panorama, ni en el norte ni en el sur. O sea, Señor, ya por favor, ven y ya haz algo, porque esto es. Pero Dios es paciente, Jehová es paciente. Espera y da una oportunidad y otra, hasta que llega el exilio que ya no puede tener más paciencia y tiene que actuar. ¿De acuerdo? Pero bueno, estos son entonces el panorama que nos vamos a encontrar. Aquí les he puesto un mapita también para que geográficamente puedan ahí identificar un poco estos dos territorios de los que estamos hablando, estas dos naciones de las que estamos hablando. Entonces ahí arriba tienen la leyenda, o como lo llamemos, este cuadrito de rayas punteadas. Entonces sería para identificar los territorios de Israel, que como hemos dicho se quedaban en la zona norte de Israel, o sea, en toda esta zona, ¿ven? Toda esta zona punteada, hasta ahí arriba, los territorios de Dan, todo esto era Israel. ¿Lo ven aquí el nombre? Israel. ¿De acuerdo? Las tribus de Israel, está aquí abajo, bajaba toda esta zona, eso eran las tribus de Israel. ¿Y cuáles eran Jerusalén? Bueno, ahí tienen la capital, Samaria, la ven ahí, ¿no? Eso era la capital de Israel, de las 10 tribus del norte. Y aquí en el sur, Judá, y entonces Jerusalén ahí como la capital de estos territorios de aquí, ¿vale? Esto es las 2 tribus de Judá. Ven que en comparación es un territorio más pequeño que las de Israel, pues obviamente eran solo 2 tribus en comparación con las 10 del norte. Entonces territorialmente pues también tenían menos territorio, menos gente, menos soldados para la guerra, menos de todo, ¿vale? Para que ustedes también ubiquen un poco cómo estaba esta situación. ¿De acuerdo? Porque estas mismas tierras son las que Jesús, luego por las que Jesús recorre. Y cuando Jesús está en Jerusalén, pero sube a Samaria, va a Galilea, recorre los mismos territorios que ahora estamos viendo por aquí, ¿no? Como, obviamente las ciudades han cambiado aquí o allá, pero los territorios básicamente siguen siendo esos. Muy bien, pues eso es entonces un mapita sencillo para poder ser un poquito más visuales, y cuando estemos leyendo ahora la historia, pues ya un poco en tu mente pues se vengan estas imágenes o se venga, no sé, otra idea al menos, ¿no? De lo que vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí, adelante. Jesús nace en el reino de... Viene de Judá. Jesús es de la tribu de Judá. Sí, él es de la tribu de Judá, como David. Recuerdan que el pacto que Dios hace con David, cuando David le quiso construir casa a Dios, Dios le dice, no, tú me vas a construir casa a mí, donde yo pueda morar. Yo te voy a construir casa a ti. Y la casa que te voy a construir es que tu reino será perpetuo, tu reino no va a terminar contigo, ni con tu hijo Salomón, ni con tu reino va a ser eterno. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, de ti va a venir Jesús, va a ser descendiente de David. David era de la tribu de Judá, por lo tanto Jesús viene de la tribu de Judá, por eso es el león, cuando se conoce, ¿no? El león de la tribu de Judá. Eso también tiene consecuencias ahorita cuando hace mucho Donald Trump declara a Jerusalén, la capital. Jerusalén, Sí. capital, pero Jerusalén está en la tribu creo que del sur, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Jerusalén está ahí donde hemos visto en el mapita, en la zona sur, y realmente Trump no declara la capital aunque no vamos a meternos en este lío, ¿no? Para no salirnos del estudio, no la declara, simplemente la reconoce. La capital de Israel siempre ha sido Jerusalén. Tel Aviv se la reconoció, por así decirlo, porque Jerusalén siempre andaba en guerras y políticamente a todas las naciones les venía mejor pues, con cualquier cosa identificar una zona más segura. Entonces identifican o nombran de forma oficiosa Tel Aviv como la nación, la capital de Israel, pero la capital real y verdadera siempre ha sido Jerusalén. Entonces Trump lo único que ha dicho es que yo quiero reconocer lo que es la capital de Israel, que es Jerusalén, así que yo quiero llevar ahí mi embajada. Y Guatemala creo que ha seguido el ejemplo, algún otro, pero hasta ahí la mayoría de los países fuertes no quieren reconocer eso. Todo eso es muy interesante, ahora que lo sacas, Eli, pero podemos hablar de ello en otro momento, si te parece. Vale, entonces
Me quedo en la duda de si seguir con el material por la hora, porque ya se me está alcanzando. Entonces yo creo que lo vamos a dejar aquí porque no me va a dar tiempo sino a ver una slide y no merece la pena dejarlo colgado para el día siguiente. Así que creo que lo voy a dejar aquí, no vamos a seguir cubriendo más material, pero sí pues tenemos 5 minutitos para alguna otra pregunta que tuvierais de lo que hemos tratado, de lo que hemos hablado, de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna duda que tengáis en vuestra mente, algo que no ha quedado claro de lo que más o menos está explicando? Le puedo a lo mejor mencionar un poco las causas. Bueno, primero, vale, les pregunto y no les dejo que digan. ¿Tienen preguntas? Bueno, yo estoy mirando que siempre ha habido gente egoísta, ¿no? Pero que era muy egoísta, Sí. que iban a ellos. Sí, sí. El poder corrompe, es muy difícil tener poder y saber manejarlo. Sí. Así es, Adelaida. Porque siempre tienen que construir becerros. ¿Por qué? Porque siempre tienen que estar construyendo becerros. Sí, no es siempre, no lo hacían siempre, lo hicieron en varias ocasiones, pero era una manera de ellos de tener algo visible a lo que poder adorar. Dios era un Dios invisible que, ¿verdad?, no le podían ver y querían tener algo tangible, y probablemente lo aprendieron de las naciones con las cuales convivían. Otras naciones era lo que hacían, ellos lo que vieron y dijeron vamos a hacer lo mismo, y probablemente estaban copiando una manera de idolatría que había en otras naciones, entonces ellos la importan a Israel, por así decirlo. ¿Qué más? ¿Quién le queda alguna duda de todo lo visto? De la separación del reino, de cualquier otra cosa. Los profetas. Eso es lo que iba a decir, que les podía adelantar quizás el motivo, como hemos hablado tanto de la separación, aunque luego lo explicaremos más adelante, pero quizás se lo adelanto, el motivo por el cual llega la gota que colma el vaso en todo esto, aunque bueno, si estudias, pues uno dice que no hay una sola gota, pero claramente una de las cosas que marca la diferencia es cuando Salomón muere. El pueblo la nación estaba muy apretada de impuestos, porque él había creado un imperio muy extenso, con mucha riqueza, con muchos caballos, con muchos edificios, entonces lo tenía que mantener a base de impuestos, de cobrar al pueblo. Entonces el pueblo estaba ya que no podían, decían, a ver, es que estamos trabajando todo el día y todos se lo llevan en impuestos este hombre para mantener mujeres. Bueno, una situación difícil. Pero ellos estaban esperando a que muriera para ver el siguiente rey que iba a hacer. A ver si había alguna especie de cambio. Bueno, vamos a esperar ya viejito el hombre, a ver si pasa y a ver quién le suceda, a ver cómo va a hacer las cosas. Entonces el que le va a suceder es su hijo Roboam. Él es el que es apuntado para ser el siguiente rey de Israel. Entonces cuando Roboam entra a tomar posesión del cargo, entonces van algunas de las personas del pueblo, representantes del pueblo, y le dicen, mira, por favor queremos hablar contigo. Tu padre nos tenía hasta aquí de impuestos y queremos saber si tú no aliviarás un poco nuestra carga, rebajando nuestros impuestos, para que podamos seguir contigo y pasar a mejor vida, ¿no? En el sentido, bueno, pasar a mejor vida, ¿no? Tener una mejor vida. Entonces, él dice, bueno, déjame que consulte. Entonces este Roboam se va a consultar con los ancianos, que lo rodean, los consejeros ancianos, y le dice, oigan, vengan ustedes, me están pidiendo esto, ¿qué harían ustedes? Entonces los ancianos le dicen, ¿sabes qué? Tienes que escuchar al pueblo. Están demasiado apretados, yo les haría caso, yo aliviaría su carga, rebájale los impuestos, hazles algún favor para que no, si no se van a hartar y yo no sé qué van a hacer. Ok, muy bien, gracias por su consejo. Entonces después se va un grupo de jóvenes, los jóvenes de su edad, a preguntar a ellos, oye, ustedes, a ver, mira, acabo de preguntar a los ancianos porque me han dicho esto, ¿ustedes qué dicen? Entonces los jóvenes le dicen, mira, si tu padre les tenía así, yo que tú, para empezar con buen pie y para que sepan quién manda aquí, mira, yo les retorcía. O sea, lo que tu padre había hecho tú, más aún. O sea, si tu padre les apretaba con una mano, tú más fuerte. Cóbrales más todavía. Entonces Roboam está dividido, tiene dos consejos opuestos, pero tiene que tomar una decisión. ¿Cuál crees que toma? ¿Cuál crees que toma? ¿La de los ancianos o la de los jóvenes? Tú misma. La de los jóvenes. Entonces dice, pues sí, es verdad, si no yo voy a parecer un débil aquí, voy a parecer un debilucho que entro aquí y el pueblo se me va a hacer conmigo lo que quiera. No, hombre, yo tengo que entrar aquí con buen pie. Si mi padre era fuerte, yo más, que soy el sucesor. Entonces les aprieta y ya no van, dicen, pues no podemos más. Así nos seguimos, nos vamos. Entonces hay 10 tribus que deciden irse y hay 2 que permanecen fieles. No, pues mira, Dios es Dios de Israel y Jerusalén es la capital, el rey. Nosotros los que quedamos aquí.
queremos ser fieles a David y continuar, y aquí nos quedamos. Ya veremos cómo salimos de esta. Entonces Benjamín y Judá se quedan, pero las otras 10 tribus deciden separarse. Eso fue un poco la gota que coma el vaso para marcar esta separación. Roboam entonces se queda como rey de Judá solamente, de 2 tribus. Se queda como rey de 2 tribus, de Benjamín y de Judá. Y ahora entonces las 10 tribus del norte lo que van a hacer es van a buscar otro rey que los gobierne. Entonces ahí es donde aparece Jeroboam, que era un antiguo siervo de Salomón que había huido porque Salomón quería acabar con su vida. Entonces él se fue como un fugitivo, pero cuando estaba lejos se enteró que Salomón ya había muerto y que se habían separado, que andaba. Entonces él va a la ocasión para llegar, y este era un hombre con ansias de poder, era un hombre que había querido siempre, pues eso, el poder, y él ve la ocasión de esta es la mía. Entonces vuelve y le nombran rey, y entonces ya vuelve como rey. Entonces ahora Jeroboam va a ser el que se haga cargo de las 10 tribus que se han separado. Entonces por eso Jeroboam será el rey el primer rey de esta nueva Israel formada, y Roboam será el primer rey de esta recién formada Judá. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues entonces ya tenemos 2 naciones con 2 reyes y con 2 historias paralelas. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí, que es ya la hora en punto. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres el Dios de la historia. Señor, te damos muchas gracias porque podemos aprender tantas cosas de tu palabra, que es tan rica, Señor, y podemos encontrar en ella tantas y tantas lecciones que aunque en el tiempo antiguo, Señor, siguen siendo súper actuales para nosotros hoy, Señor. Gracias por lo que hemos podido repasar hoy, por lo que hemos podido aprender, por los detalles que hemos podido ver de lo que hemos estado hablando, Señor. Gracias por poder ver una vez más y recordar las bendiciones de la obediencia, Señor, y también lo que acarrea la desobediencia, Señor, las consecuencias de no cumplir con tu palabra, Señor. Gracias porque es un recordatorio fresco para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder andar cerca de ti, Señor, y en obediencia en nuestra vida, Jesús. Y ayúdanos porque no es fácil, Señor, y a veces nos cuesta. Tú conoces nuestra debilidad, Señor, y te pedimos perdón por las veces que no lo logramos, pero gracias, Señor, porque tú siempre eres misericordioso y paciente con nosotros, Señor, y te damos gracias, oh Dios, por ese hecho, Señor, y gracias por la responsabilidad también que tenemos de saber las consecuencias que vienen por una cosa o por la otra sobre aquellas personas que están bajo nuestra influencia, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas bien para poder provocar estos avivamientos como hemos visto y a poder, Señor, a aprender cada lección que vayamos a sacar, oh Dios, de estos libros de Reyes que hemos retomado hoy, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por abrir nuestra mente y nuestro corazón y por hacernos entender tus verdades. Acompáñanos ahora y llévanos en paz donde quiera que vayamos, cada uno, Señor, hasta que volvamos a vernos, a reunirnos como tu pueblo y a celebrar delante de ti, Señor, las maravillas de tu ley, oh Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues que Dios les bendiga. Amén.